Nuevamente les ofrezco mis disculpas. El sistema, el servicio de Facebook eh, ha fallado y por esta razón se ha interrumpido la transmisión. Eh, Damos gracias al Señor porque Él es el que restablece todas las cosas y también estos sistemas de comunicación. Pedimos al Señor que podamos reanudar la comunicación, que se puedan integrar de nuevo los hermanos. Si están viendo ya pueden dar un me gusta, un saludo, para poder saber. Ya apareció la hermana Carla. Bueno, entonces eso quiere decir que está bien la transmisión. Un saludo. Entonces vamos, mientras se integran los demás, está la hermana Carla. Un saludo, mi hermana, a Piero, a los niños, muchas bendiciones. El Señor bendiga sus vidas. Los amamos mucho en el amor del Señor. Hermana Angelita, hermana Marce Narváez allá en Otavalo, al hermano Rubén Blanco también, que nos estaba sintonizando allí en la ciudad de Palmira, a nuestra hermana querida Dilma con su hijo Juan Pablo. Qué bendición. Vamos a mirar, vamos a esperar un momentico más cómo los hermanos se reconectan. No sé si fue una falla solamente aquí o fue una falla general del Facebook. Sabemos que debido a las circunstancias de confinamiento, de cuarentena, estos medios de comunicación se congestionan y fácilmente perdemos la señal. Por eso había elegido este horario, precisamente porque en este horario se encuentran un poco más desocupadas las autopistas de las comunicaciones electrónicas. Entonces, bueno, Dilma, Carla, se siguen añadiendo los hermanos. Bueno, de todas formas queda el video allí. Procuraremos que los dos videos se suban para poder tener. Algunos hermanos me han dicho que repiten el video, o los que no pueden ver en directo ya, se conectan después. Creo que el hermano Mauro ya se conectó, gloria a Dios. El hermano Rubén Blanco, creo, John, saludos, gloria al Señor, ya estamos entrando. Claudia, María, Jason Bastidas, saludos. Pastor Alonso, qué bueno que sigues allí, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos hablando sobre la acción paternal de Dios a través de la ley. Y habíamos quedado estábamos hablando acerca de que la ley la ley de Dios tiene un propósito relacional: ordenar, organizar, poner el marco regulador de la relación entre Dios y nosotros y Dios, y entre nosotros como hermanos, porque hay un marco regulador para nosotros los hermanos y hay otro marco regulador para con otras personas. A veces pensamos que la ley de Dios se limita a los 10 mandamientos, ¿no? Toda la palabra es la ley de Dios, porque la palabra de Dios es autoritativa. Si creemos a pies juntillas que la palabra de Dios es autoritativa, eso quiere decir que es una ley que tiene la autoridad para ordenar nuestras vidas. Entonces, continuamos. Y otro aspecto que debemos saber, que debemos conocer bien y discernir de la ley moral de Dios, es que la ley nos salva. Dios no dio la ley para que nosotros nos salváramos mediante la ley. Ese no fue el plan de Dios. El Señor nos dio la ley como beneficio, como guía, como norma, y dice el Señor que es el ayo mediante el cual nosotros conocemos que pecamos. La ley determina nuestro pecado también. Cuando nosotros desobedecemos la ley moral de Dios, caemos en pecado. Es pecado. El pecado es desobediencia a la ley. Entonces la ley no fue dada por Dios para que nos salváramos por medio de la acción de la ley. El que cumpla la ley, ningún hombre puede cumplir la ley. Entonces no se puede salvar. El pecador no puede, ni quiere ceñirse, no quiere someterse a la ley de Dios.
el pecador no está ni capacitado, ni tampoco tiene el deseo de venir a la ley de Dios. No le gusta. Y yo quiero decirles a mis amados hermanos que nuestros hijos vienen con esa naturaleza. Ellos nacen en pecado, son engendrados en pecado, y su naturaleza les impide ser obedientes a la ley de Dios. No les gusta la ley de Dios. Por eso cuando en nuestro hogar establecemos leyes, a ellos no les gusta. Los hijos generalmente cuando ponemos una ley no dicen: ¡ay, qué rico, papá! No nos dejas salir a la calle, nos estás guardando de la pandemia, del virus. ¡Ay, qué bueno, papá! No, ellos dicen: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me das permiso? ¿Y por qué no me dejas salir? ¿Y por qué no me dejas ir a la fiesta? ¿Y por qué no me dejas fumar? ¿Y por qué no me dejas tener esa novia? ¿Y por qué? Cuando los padres establecemos normas en el hogar, nuestros hijos no quieren. Aborrecen las normas porque su naturaleza pecaminosa es así. Ni puede, ni quiere ceñirse, no quiere someterse a la ley. Por esa razón nosotros debemos trabajar mucho, esforzarnos en establecer el reino de Dios en nuestro hogar a través de las leyes. En que Dios establezca su reino en nuestro hogar y se implanten las leyes de Dios. Nosotros como padres cristianos tenemos la gracia de la redención. ¿Y qué es la redención sino la restauración de nuestro ser por el poder del Evangelio? Y acabo de decir que el pecador ni quiere ni puede obedecer la ley. No se puede ceñir a la ley. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Él restaura nuestro ser y en nuestro ser se produce ahora la capacidad para obedecer la ley. Y sabemos, ahora ya lo sabemos, que esa capacidad que nos da, ese poder que nos da para ser obedientes a la ley, tiene un propósito relacional. Dios quiere relacionarse con nosotros. El Señor Jesucristo no dijo que Él vino a abolir la ley, que ya la ley no había que cumplirla. Él lo que dijo: he venido a cumplir la ley y a hacerla cumplir. Y si ustedes no cumplen ni siquiera, así fuera un poquito, una tilde, una iota de la ley, son impíos. Entonces el Señor nos dio a nosotros la capacidad, el poder, el amor para obedecer la ley. Y como padres debemos establecer hogares en donde haya ley de Dios, en donde la ley de Dios sea el referente de vida, el orden de vida de nuestro hogar. Bueno, me ha llegado un exquisito cafecito. Tomémonos un tinto, tomémonos un tiempo. Si hay preguntas, las pueden realizar. Aquí estoy. Vaya a su casilla de comentarios, deje su pregunta y vamos a continuar. Vamos a continuar porque la falla nos quitó bastante tiempito. Ahora, hermanos, una de las consecuencias de la redención, estábamos hablando de que la redención restablece en nosotros el amor por la ley. Una de las consecuencias de la redención es el amor a la ley. Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 31 en el versículo 33. ¿Qué dice el Señor acerca de la ley en nuestras vidas? Jeremías 31 31 al 33. Voy a leerlo en su contexto. Dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor habla de una restauración del pueblo de Dios. Él da un nuevo pacto para un nuevo Israel. Y ese nuevo Israel es la iglesia. Y ese nuevo pacto es Cristo. Cristo es el pacto nuevo. Esta es la sangre de mi pacto nuevo y eterno. Entonces el Señor hace pacto con su pueblo, la iglesia. ¿Y cuál es la característica que nos dice el texto acerca de ese pacto? Él pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente para recordarla, para que siempre estemos recordando la santa ley de Dios, para que la ley de Dios sea la que renueva nuestra mente, pero también en nuestro corazón para amarla. Porque el problema de los judíos es que ellos convirtieron la ley en un dogma, en una doctrina, y no se acordaban de ella, sino de vez en cuando la sacaban y la recordaban, y no la amaban, porque su corazón era frío. Las leyes estaban escritas en las tablas de piedra, unas leyes duras, unas leyes frías. Pero ahora el Señor ha escrito su santa ley en las tablas del corazón. Un corazón de carne, un corazón tierno, una mente blanda. Nuestro cerebro es blando y caliente, cálido. Entonces eso produce en nosotros que la ley sea cálida y que sea blanda y que nos agrademos de la ley. Y es lo que el Señor dice: en este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces es un asunto relacional, la ley. Y en la redención el Señor restablece la relación, en la redención en Cristo. El propósito fundamental es restablecer la relación con Dios, que nosotros seamos uno con Él y uno en Él. Se restablece la relación. Y esa relación va a estar regida por la ley moral de Dios. Entonces vamos a conocerla primero y a amarla, porque sin conocerla no la podemos amar. Y lo que estamos haciendo hoy con la ley de Dios en la acción paternal hacia nosotros es precisamente conocer a Dios en el aspecto de la ley y amar a Dios por la ley que nos ha dado. Para establecer la ley, Dios ha llevado un proceso. El Señor es Dios de procesos, lo hemos visto. Dios es Dios de procesos. Dios bien pudiera haber dicho un día: sea todo lo que existe, sea. Háganse los cielos y háganse la tierra, la luz, el mar, el sol, las nubes, todo, el hombre, los animales, las plantas, todo. Él pudo haberlo hecho en un día. Es más aún, ni siquiera en un día, en un segundo. Porque Él es todopoderoso y su palabra es todopoderosa. Pero la revelación del Génesis nos muestra, desde Génesis 1, el capítulo 1 de Génesis nos muestra que Dios es un Dios de procesos, que Él nos procesa. Entonces, ese Dios de procesos tiene un proceso para la ley. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia, cómo el Señor ha procesado la ley a través de toda la historia de la redención, a través de toda la historia del reino, cómo Él ha procesado su santa ley y cómo nos la ha revelado a través de los tiempos en un proceso. Entonces el Señor tiene un proceso para la ley. En primer lugar, Dios declara la ley. Lo primero que nosotros vemos es que Dios nos declara la ley. Y nos declara la ley, como lo que es, como norma. Algunos dicen: la ley se hizo para violarla. La ley se pasa por la faja. Falso. Dios no hizo la ley para violarla. Algunos se preguntarán: bueno, si Dios no hizo la ley para violarla, ¿por qué razón el hombre viola la ley? Por causa del pecado, mis hermanos. Entonces Dios toma la ley para hacer juicio. Y todo hombre es juzgado por la ley de Dios. Entonces,
El Señor lleva el proceso y lo primero que hace es declarar su ley. La declara como normatividad, como una orden. No es opcional. Hermanos, la ley no es opcional. No guardarás santo el día del Señor si puedes. No guardarás santo el día del Señor porque no es un día tuyo, es día del Señor. No robarás si no tienes necesidad, pero si tienes necesidad puedes robar. No, hermanos, no robarás. Es la ley del Señor. No adulterarás, no fornicarás si no tienes ganas. Pero si se te aparece la fornicación, si te puedes echar una canita al aire, si tu esposa o tu esposo es estéril o es frío, frígido, frígida, entonces ahí ya hay una permisividad para que seas adúltero. No, hermanos, el Señor dice, no adulterarás. Punto. No es opcional, no es circunstancial. La ley moral de Dios es una orden y debe ser cumplida. Pero como lo dije, el hombre pecador no puede cumplirla. Pero el creyente ha sido dotado por Cristo para que nosotros cumplamos la santa ley de Dios. Entonces Dios, el Señor, declara la ley como una norma. Luego de que Él declara la ley, Él no solamente dice, bueno, hagan esto, sino que Él explica la ley. Él nos da la normatividad, pero también nos enseña, nos discierne esa norma. Por eso nosotros vemos que en la ley de Dios, allá en el Éxodo, luego el Levítico, Números y Deuteronomio, donde está toda la ley mosaica, el Señor declara la ley en Éxodo 20. Él pone el decálogo y la declara al pueblo de Israel. Pero luego Él empieza a discernir esa ley y a enseñarle al pueblo de Israel cómo se debe cumplir esa ley. Entonces da las normas o los mandamientos. Y respecto, por ejemplo, respecto del adulterio, por ejemplo. El Señor dice, ¿qué es el adulterio? ¿Cómo es el adulterio? ¿Qué aspectos toca el adulterio? ¿Y qué se debe hacer frente al adulterio? Bueno, entonces el Señor declara la ley y luego enseña, explica la ley. Y luego de que el Señor ha declarado la ley y explica la ley, enseña la ley, Él aplica la ley. Él da la aplicación de la ley. Él dice cómo debe funcionar esa ley. Y ordena que se juzgue por la ley. Y de hecho, Él mismo va a juzgar por la ley. Algunas personas dicen, bueno, ¿y qué va a suceder con aquellos indígenas? Aquella gente que no conoce la ley. Aquellos niños que nacen con defectos mentales o con dificultades cognitivas. ¿Qué se va a hacer con ellos? No, ellos traen la ley de Dios impresa ya en sus corazones. Algunas personas dicen, no, es que si las personas no han oído de la ley de Dios, si las personas no han escuchado el Evangelio, Dios les va a juzgar por sus obras. Él va a evaluar si sus obras son buenas o si sus obras son malas. Pues esta es una mala noticia, porque las obras del pecador todas son malas. Todas son pecado. El pecador no puede hacer una sola obra buena. Todas las obras del pecador son malas. El Señor no va a juzgar al pecador por sus obras. El Señor va a juzgar al pecador por su ley, porque todos inherentemente traemos la ley. Entonces el Señor juzga por la ley. El Señor ordena a su pueblo que se juzgue por la ley. La iglesia de Dios debe juzgar, debe hacer juicio para la iglesia, porque la iglesia, el Señor ha dado a la iglesia esa autoridad. Mateo capítulo 18 es muy claro. Las cosas entre los hermanos deben ser juzgadas entre los hermanos. ¿Y cuál es la normatividad para juzgar las cosas entre nuestros hermanos?
los estatutos de la iglesia, los estatutos de la personería jurídica de la iglesia, o lo que se le vino a la cabeza al pastor. No, hermanos, la normatividad para juzgar a los hermanos en la iglesia y para hacer disciplina en la iglesia es la ley de Dios. Ahora recuerda, tú eres hermano de la iglesia. Tú eres sujeto de corrección y sujeto de disciplina eclesiástica. ¿Y cómo se va a ejercer esa disciplina eclesiástica en ti? A través de la ley moral de Dios. Ahora recuerda, tus hijitos son iglesia. Entonces, ¿cómo deben ser juzgados los hijitos? Por la ley moral de Dios. Dios ordena que en la iglesia todo se juzgue por medio de la ley moral de Dios. Entonces, esa es la forma como el Señor ordena, esa es la forma como el Señor nos da la santa ley moral de Dios. Ahora, ya hemos hablado suficientemente de la ley moral de Dios y vamos a tomar estos tiempos finales para hablar de la acción paternal en la ley de nosotros. Ya vimos la acción paternal en la ley, la acción paternal de Dios a través de la ley. Ahora la vamos a ver como la acción paternal de Dios en nosotros los creyentes. Les pido un permiso, voy a tomarme un tintico y damos gracias al Señor por lo que nos ha dado esta mañana. Seguimos con nuestro estudio. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué acción vamos a tener respecto de la ley como padres? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como padres es recibir la ley de Dios, creer en la ley de Dios, meditar en ella de día y de noche. Nosotros, la acción paternal de Dios en la ley debe actuar, debe aplicarse primero a nosotros. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, cuando la acción paternal de Dios a través de la ley ya está en nosotros y nosotros somos conscientes del establecimiento de la ley en nosotros, amamos la ley y queremos obedecer la ley, entonces establecemos nuestro hogar en la ley de Dios. El esposo y la esposa juntos, como padres, establecen que su hogar, como lo vimos ayer en Josué, capítulo 24, versículo 15, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el sacerdote del hogar, el profeta del hogar, que estuvimos estudiando ayer, el sacerdote, el profeta, el gobernador del hogar, la cabeza del hogar, el pastor del hogar, que es el varón, dice, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí en esta casa se establece el reino de Dios. Y el orden del reino de Dios es la santa ley moral de Dios. A ella nos ceñimos. Entonces la esposa, como ayuda idónea, dice, sí, yo me someto a la santa ley de Dios. A la santa ley de Dios a la que se ha sometido mi esposo. No en un aspecto legalista, sino como lo hemos visto, en el amor de Dios, en la santidad de Dios, en la espiritualidad de Dios. Entonces, de esta manera nosotros vamos a establecer un hogar en donde la ley de Dios sea la normatividad. Esa ley de Dios va a establecer el orden de nuestro hogar. ¿Por qué los hogares están desordenados? ¿Por qué los esposos se divorcian siendo cristianos? ¿Por qué los hijos no obedecen a los padres? Porque en su hogar no se ha establecido la ley moral de Dios. Y es muy fácil, ve y pregúntale a uno de los miembros de las iglesias, del 99% de las iglesias en Medellín, en Colombia, en el mundo. Pregúntales si conocen la ley moral de Dios, si conocen los 10 mandamientos. El 99.9% no conoce la ley. ¿Por qué? Porque los únicos que se esfuerzan o que nos esforzamos en enseñar la ley de Dios, en tenerla como norma para nuestra vida, para nuestros hogares, para la iglesia, es el pueblo que camina por las sendas antiguas.
el pueblo de la Reforma protestante. Es muy escaso que otras iglesias enfaticen en la ley de Dios, promulguen la ley de Dios, la prediquen, la enseñen y la apliquen. Por eso vemos tantas injusticias en las iglesias. Por eso vemos tantas iglesias ejerciendo muy mal la disciplina eclesiástica. Tantos pastores abusando de la iglesia. Tantos padres abusando de sus hijos. Tantos padres descuidando a sus hijos en el caminar con Dios. Porque para muchos padres cristianos, su vida cristiana es personal, no es familiar. Y Dios nos creó como familia. Y Dios nos entregó a nuestros hijos para que la cristiandad no sea solo del padre y de la madre, sino incluya a los hijos. Y para tener una cristiandad ordenada, nuestros hijos deben estar en la ley de Dios. Entonces, Dios el Señor nos da la ley y nosotros establecemos nuestro hogar en la ley. Ahora, ¿qué debemos hacer respecto de la ley de Dios en nuestro hogar? Estableciendo la ley en la casa, en el hogar, debemos leerle la ley a nuestros hijos, declararle la ley desde pequeños, los 10 mandamientos, la lectura de todo el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la lectura, por ejemplo, del Sermón del Monte, en donde se declaran los estatutos del pueblo de Dios. ¿Qué más debemos hacer? Leer la ley a los hijos, enseñar la ley a nuestros hijos, explicarle la ley a nuestros hijos, con 3 aspectos. Primero, amar la ley. Segundo, obedecer la ley. Y tercero, temer a la ley. Porque a veces fallamos en eso. A veces queremos ser laxos. Y decimos, no, esta vez no corregimos en la ley. No, seamos permisivos. No, hermanos, nuestros hijos deben temer a la ley de Dios. Nosotros debemos temer a la ley y enseñarle a nuestros hijos temor a la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios está vigente. Muchas personas discuten esto, no les gusta. Y dicen que en el Evangelio estamos en la gracia y que ya no estamos en la ley. Pues como lo vimos desde el principio, la gracia es que tenemos la ley. Si no tuviéramos la ley, no habría gracia. Porque la gracia es el carácter de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios en nuestro beneficio. Y como les daba el ejemplo de los chicos que fueron llevados al parque, sin ley no hay vida. Sin orden no hay vida. Recordamos que en el Génesis, en el primer capítulo de Génesis, Dios lo primero que hace es establecer un orden, pone leyes naturales, separa la luz de las tinieblas, separa el firmamento de la tierra, separa el mar de los continentes de la tierra seca. Dios establece leyes, establece la ley, por ejemplo, la ley de la navegación, la ley de la flotación que rige la navegación de los barcos, la ley de la gravedad que nos sostiene aquí, ¿sí? Todas las leyes que nos da el Señor en la naturaleza son para nuestro beneficio y ordenan este mundo creado. De igual manera, la ley moral de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, para amarla, para recordarla, es vigente hoy en día y debe ser aplicada, debe ser vivencial, primero en los padres, pero también llevarla a ser una vivencia en los hijos. Nosotros no podemos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, y en esta casa la normatividad es la santa ley moral de Dios, y le decimos a nuestros hijos, guardarás santo el día del Señor, en él no trabajarán ni tú, ni tu buey, ni tu asno, nada. Ese día es santo para el Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es santo al Señor. No puedes enseñar eso. Si llegado el día del Señor, dices, vámonos de paseo, y no guardas santo el día del Señor, ahí hay un grave problema. La ley no está vivida. Entonces debemos vivir la ley. No podemos decir, no robarás, hijo, la palabra de Dios, la ley dice, no robarás, pero resulta que tú no pagas impuestos, pero resulta que tú no pagas tus deudas, pero resulta que tú sacas fiado y no pagas.
Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo una cosa que tú mismo no vives? Debe ser ejemplo del cumplimiento de la ley de Dios. Y finalmente, juzga a tus hijos por la ley de Dios. Y esto ya lo había dicho, pero lo repito, porque esta es una gran equivocación que cometemos muchos padres. Corregir, castigar a nuestros hijos, como decimos aquí en Medallo, darles una pela. Le damos la pela, algunos con chancleta, otros con el cable de la plancha, otros palmaditas, en fin. Los castigamos, los corregimos por nimiedades, porque me trajeron malas calificaciones, porque el profesor me dio quejas, porque el niño se puso a pelear con la hermanita y a discutir, o porque por muchas cosas que no son la ley de Dios. Nosotros debemos aplicar el castigo, la corrección a nuestros hijos, como lo vemos en Efesios capítulo 6, 4. Hijos, no provoquéis a ira, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos fuera de la ley de Dios, los estamos provocando a ira. Los estamos desmoralizando, desmotivando, porque no estamos en la ley de Dios, ni le estamos infundiendo la ley de Dios. Y eso que estamos haciendo es injusticia. No aplicar la ley de Dios en nuestros hijos, o aplicar mal la ley de Dios sobre nuestros hijos, es injusticia para ellos. Y ellos se vuelven injustos y aborrecen la injusticia. Entonces, hermanos, debemos aplicar la justicia divina basados en la ley de Dios. Cuando vayamos a corregir un hijo, primero oramos al Señor individualmente. Señor, muéstrame cuál es el pecado o los pecados que cometió mi hijo. Por ejemplo, si mi hijo violentó a su hermano, a su hermanita, se agarraron a pelear y le dio un puño, un codazo, la empujó, la tiró, la hizo rodar por las escalas. ¿Cuál es el pecado? La palabra del Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guardarás la vida de tu prójimo, no matarás. Y lo que acabas de hacer es agredir la imagen de Dios, agredir a tu hermanito. Y el Señor ordena: no matarás. Y el Señor ordena: ama a tu prójimo. Y tú has pretendido matar a tu prójimo y no has amado a tu prójimo. Entonces, por esa razón, yo te debo corregir. ¿Me comprendes, hijo? Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Que nuestros hijos sean corregidos y castigados en la aplicación de la santa ley de Dios, no en lo que a mí me parece que fallaron. Lo voy a castigar porque rompió el juguete. Y a mí me costó el juguete carísimo. Me compré un balón FIFA. Y se fue y le dio una patada, lo metió allá contra un clavo y lo rompió. Y eso me costó 200,000 pesos, 300,000 pesos, y le voy a dar una pera. No, hermanos. En primer lugar, el balón ya no era tuyo, porque según dices, se lo regalaste. No le pusiste normas. Entonces, no tienes por qué castigarlo por eso. Lo voy a castigar porque es que el profesor me dio quejas. No, hermano, el niño tiene derecho a un juicio justo, a defensa, lo que se llama a un debido proceso. Hermanos, realmente nosotros cometemos muchos errores al castigar a nuestros hijos. Y el juicio a nuestros hijos debe ser por la ley de Dios. Y nosotros como padres debemos juzgar a nuestros hijos por la ley de Dios y no por la ley del hombre. Entonces esa es la forma como nosotros estamos haciendo hoy una introducción a la acción paternal en la ley de Dios. Mañana, Dios mediante, miraremos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios y veremos su división y empezaremos a mirar cómo se aplican los primeros 4 mandamientos en la vida, en la acción paternal de nosotros sobre nuestros hijos. Y Dios mediante, mañana no, mañana sí lo haremos, porque mañana es mi día de pico y cédula, entonces pensaba hacer algunas diligencias, pero creo que esto tiene prioridad. Entonces, entre mañana y el jueves estaremos estudiando la acción paternal en la aplicación de la ley sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia.
Damos gracias a Dios. Yo no he visto hermanos que estén escribiendo preguntas, inquietudes, y a veces me digo, seguramente no han entendido y les da pena preguntar, seguramente no tienen problemas, gloria a Dios por eso, porque no tengan problemas, pero hermanos, yo creo que estas enseñanzas deben producir en nosotros preguntas, inquietudes, y yo les reto, les animo a que puedan hacer preguntas. Hermano querido, si tú no has visto este video completo y quieres verlo, lo encuentras en mi perfil de Facebook. Puedes ir, me puedes también contactar y yo te lo reenvío. O bien lo encuentras, la hermana Ángela Montoya lo está subiendo a al YouTube. Y el video de hoy, hermana Angelita, se titula La paternidad bíblica, la acción paternal en la ley de Dios. La acción paternal de Dios en la ley. Entonces, hermanos, sin más cosas que decir, vamos a terminar nuestro tiempo en oración dando gracias por lo que el Señor nos ha permitido vivir en este día y aprender. Amado Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias porque en este día tu presencia ha estado con nosotros, nos has bendecido en gran manera, nos has mostrado tu santa ley, tus palabras, y nos has animado en la santísima fe a desarrollar un oficio paternal recto delante de ti y de edificación para nuestro hogar y nuestros hijos. Bendícenos, Señor, y que lo que hoy hemos aprendido sea el Espíritu Santo aplicándolo en nuestras vidas y que seamos prontos en ponerlo por obra, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, hoy quiero tomarme un tiempito más. Quiero darle un saludo a nuestra hermana Gladys, la mamá del hermano Mauricio. A nuestra hermana Gladys, que está de cumpleaños. El Señor bendiga la vida de doña Gladys, de la hermana Gladys, la mamá de Jenny, la mamá de Mauricio. Entonces oramos para que el Señor le dé un buen cumpleaños, hermana. Le dé largura de días, lo mejor que usted puede tener. No es que usted esté cumpliendo un año más y como dicen, ay, está un año más vieja. No, hermana, usted no está un año más vieja. Usted está un año más cerca del Señor. Usted está un año más cerca de la gloria de Dios. Qué bendición que sus pasos este año sean hacia la gloria de Dios. Oramos por usted. Amado Dios, gracias te damos por la vida de nuestra querida hermana Gladys. Oramos para que en tu gracia le concedas el gozo santo, para que en tu gracia le des vida y vida en abundancia, la paz de Cristo en toda su vida, la provisión de Dios en estos tiempos de dificultad. Que tu gracia abunde en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos por la vida de nuestra hermana Gladys. Te damos gracias por haberla traído a salvación, por hacerla miembro de nuestra iglesia, y te pedimos que para este nuevo año, para este año que ella comienza hoy en su cumpleaños, sea un año de edificación, un año de la fortaleza de Dios en su vida, un año de crecimiento espiritual, un año de recibir la gracia y las cosas nuevas que cada mañana tú das, las misericordias nuevas que cada mañana tú das. Bendice a sus hijos, que ella ama, bendíceles también a sus nietos, Señor Dios, y que veamos en todo la gloria tuya en su vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo suplicamos. Amén y amén. Hermano Edgar Giovanni, también un saludo. Que Dios les bendiga, dice el hermano. Saludos desde el Ecuador. Hermanos, les invito, por favor, estén orando por la nación de Ecuador. Nuestra nación hermana está sufriendo mucho porque la pandemia les ha tocado muy fuerte. Entonces, que el Señor bendiga a nuestros hermanos, que guarde a nuestros hermanos en el Ecuador. Mis hermanitos, los quiero mucho. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, hermanos, me despido, Dios mediante, y orando para que mañana podamos continuar con este discipulado y que el Señor me dé más palabra para compartirla con ustedes. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.